Entonces, sabemos las tres opciones. Puede estar diciendo Santiago 2:24 que el hombre es justificado por las obras, o declarado justo por sus obras, o vindicado por sus obras. Si hacemos la misma pregunta en Romanos 3:28, de que el hombre es justificado por la fe y no por sus obras, es fácil escoger declarado justo, porque es el contexto de Romanos 3. Pero nos interesa saber entonces si cuando Jacobo lo dice en Santiago 2:24, si él quiere decir de que el hombre es declarado justo por sus obras y no por la fe, o si es vindicado. Así que, ¿qué es el segundo paso? Vamos a ver la concordancia y ver cómo es que la palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, prestando atención al estilo de cada autor, porque es posible que el medio hermano de Jesús, Jacobo, puede usar la palabra de alguna manera y Pablo podría usarlo de otra manera. Recuerden de que hay muchos autores de la Biblia y todos con su estilo. Ni siquiera todos eran del mismo país. O sea, Lucas es un gentil, o sea, Pablo muy educado, Juan un pescador sin educación. O sea, cada uno tiene su estilo, su vocabulario. Entonces, si comenzamos a ver cómo la palabra se usa, podemos observar, por ejemplo, en los evangelios, no vamos a ver todos los casos, pero vamos a ver de que en los evangelios la forma que Jesucristo lo usa es 95% en su sentido de vindicar. Por ejemplo, en Lucas 7:35. Vean rápidamente si pueden buscar Lucas 7:35. Dice Jesucristo, está hablando, dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora la pregunta es, dentro de los tres sentidos que encontramos en el diccionario, de justificado, vindicado o declarado justo, ¿cuál es el sentido correcto de acuerdo a este contexto, de que la sabiduría es justificada por sus hijos? Vindicado, claramente. O sea, no es de que los hijos de la sabiduría son declarados justos, es que uno se da cuenta de que una decisión fue sabia o no sabia en base al resultado, en base a sus hijos, en base al fruto de la decisión. La sabiduría se vindica por sus hijos. Y así se usa en todos los evangélicos cuando Jesucristo lo usa. Cuando llegas a Romanos, Pablo lo define de otra manera. Y 95% de las veces que Pablo utiliza la palabra dikaiā o justificado significa declarar justo. Entonces la pregunta es, en Santiago 2, ¿cuál sería el sentido más probable? ¿Es más probable que Jacobo, el medio hermano de Jesús, usara la palabra de la misma manera que Jesús o más como Pablo? Es más probable que Santiago, un libro que fue escrito tal vez en el 50 después de Cristo, muy temprano, sea más cercano a Jesús, o Pablo que escribe unas décadas después. O sea, solamente pensando así uno diría, es más probable que Jacobo, quien es criado en el mismo hogar que Jesús, usara la palabra de la misma manera que Jesús, en su sentido de vindicar. Y con eso en mente, regresamos a Santiago 2:24 y tratamos de ver el contexto. Si el contexto apoya la idea de que significa vindicar o declarar justo. Y lo que observamos, si vemos un poco el contexto, recuerdas de que el punto es de que una fe que no obra está muerta, no salva. Y dice en el 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Luego pregunta en el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta muy clave. ¿Cuándo ocurre esto? En el libro de Génesis, ¿cuándo es de que Abraham ofrece a su hijo Isaac sobre el altar? En el capítulo 22 de Génesis, Abraham ofrece a su hijo Isaac sobre el altar y Santiago
2:21 nos dice de que es en este momento que Abraham es vindicado o justificado. Luego seguimos leyendo, ¿no ves de que la fe actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿cuándo es que esto ocurre? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, si estamos pensando correctamente en Génesis 15, versículo 6, es cuando Abraham escucha la promesa de Dios y lo cree y Dios le declara justo. Es declarado justo en Génesis 15, versículo 6. Y luego, décadas después, Abraham, su fe obra, él cree en Dios y lo demuestra, ¿cuándo? Cuando ofrece a su hijo Isaac sobre el altar. Y luego concluye Santiago 2:24, vosotros pues, que es que el hombre no es declarado justo por las obras, porque acaba de decir que Abraham fue declarado justo, ¿cómo? Por fe, porque creyó a Dios. Entonces no es declarado justo por las obras. Su fe es vindicada con una fe salvífica cuando obra. ¿Sí? Entonces, primero establecemos cuáles son las opciones y determinamos. Declarado justo o vindicado. Luego vemos en la concordancia cómo se usa en la Biblia. Cómo es que los autores lo usan. Y establecemos lo que probablemente significa. Luego vamos al contexto para probar los diferentes sentidos. El contexto nos va a indicar cuál es el sentido exacto, que en este caso es de que el hombre es declarado justo por su fe, pero es vindicado por el fruto de esa fe cuando obra. ¿Más o menos? ¿Les parece mucho trabajo estudiar la Biblia? ¿Recuerdan lo que sentían cuando introducimos este mensaje de lo precioso que es la Biblia? El tesoro que lo es, porque a veces ayuda a recordar eso al momento de sentir pereza y no querer estudiarlo. Pero vale la pena. Es el medio por el cual el Espíritu Santo nos transforma y nos santifica en ese estudio, en ese momento que el Espíritu Santo nos está iluminando, nos está ayudando a comprenderlo y luego ponerlo en práctica. Porque no vale llegar a la conclusión, hoy ahora lo entiendo, perfecto, y ahora voy a salir y vivir como quiero. O sea, el punto es de que si el Espíritu Santo me ayudó a comprender una interpretación correcta del pasaje, es porque ahora necesito obedecerlo. Es decir, ok, no vale confesar y profesar que soy salvo. No vale decir que creo. Necesito, mostrarlo con el fruto de mi vida. Bueno, entonces, orar, primer paso. Segundo paso, observar. Tercer paso, observar todo lo que puedo observar de las sintaxis, de las frases, observar todo lo que puedo con las palabras y su sentido. Y luego, cuarto paso es corroborar con otros hombres a través de Biblias de estudio, a través de comentarios. Repito, hay muchos programas gratuitos en línea que si no puedes comprar una Biblia de estudio o un comentario en físico, donde puedes acceder a alguna información. Y creo que es importante observar acá de que yo puse ese paso después de lo que llamamos exégesis. O sea, primero nosotros observamos, primero nosotros analizamos y hacemos el trabajo de buscar el sentido. No vamos primero a otros hombres, a ver lo que ellos ven, a ver cómo ellos interpretan el pasaje. No, primero nosotros estudiamos el texto, primero nosotros meditamos en el texto, porque el hombre de Dios, el hombre bienaventurado según Salmo 1, no es el que medita en las palabras de otros hombres. El hombre bienaventurado es el que medita día y noche en esta palabra. Pero aunque no queremos plagiar y copiar e ir pronto
al trabajo de otros hombres, tampoco queremos ser orgullosos y pensar, ya sé todo, porque soy el hombre más inspirado e inteligente de los últimos 2000 años. Soy muy iluminado y soy el único que puedo interpretar eso correctamente. No, no, o sea, Pablo nos dice en un pasaje importante para nosotros que enseñamos en un seminario, en 2 Timoteo 2:2, nos habla de un legado que hay que pasar de una generación a otra. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que Pablo está diciendo, hay que pasar la estafeta de la sana doctrina de una generación a otra. No es una tradición autoritativa, no somos católicos romanos, pero hay sabiduría, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo es que cristianos, hermanos en la fe que han sido santificados, iluminados por el Espíritu Santo, cómo es que ellos lo han entendido en los últimos 2000 años? ¿No? Y corroborar nuestra exégesis con el trabajo de otros y ver, bueno, ¿qué es lo que enseña Pastor MacArthur? ¿Qué es lo que enseña a otros hombres de Dios que han estudiado el pasaje más que yo? Que han dedicado décadas en el estudio de este pasaje. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Porque a lo mejor observaron cosas que yo simplemente no pude ver. Obviamente, en cualquier momento que estamos leyendo a hombres, hay que tener discernimiento, ¿no? Porque va a haber errores, ¿no? Y tenemos que, Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, hay que retener lo bueno y abstenernos, rechazar lo malo. Pero es sabio leer lo que otros hombres aportan en cuanto al estudio de la Escritura. Y creo que para ustedes, o sea, las herramientas más fáciles de conseguir sería una Biblia de estudio y tal vez un comentario. Si vas a estudiar un libro en particular, o sea, la Biblia de estudio te ayuda para cualquier libro de la Biblia y no es de que tienes que comprar comentarios de los 66 libros en una semana. O sea, no estás estudiando todo. O sea, tal vez tomas varios meses o un año entero para estudiar un libro bíblico en casa y entonces compras un comentario, ¿no? Y allí puedes agarrar más información. Bueno, tenemos un par de minutos que quiero hacer un punto más y parece que habrá un último mensaje en la serie que ahora será de 3 mensajes. Pero en 3 termino, seguro. Pero quiero terminar hablando un poquito del quinto paso, que es interpretar, y solamente introducir este concepto de que nosotros, después de hacer todo, de orar, de observar, de analizar y corroborar, luego tenemos que interpretar lo que significa entonces. Y existe un gran debate en el mundo evangélico de cómo es de que nosotros debemos hacerlos, según las reglas de quién. O sea, cómo interpretamos el pasaje. Y creo que la mejor forma de decirlo es simplemente decir de que Dios es el único que nos puede decir cómo interpretar su Biblia. El problema es de que tenemos que leer la Biblia para ver cómo leer la Biblia. ¿Sí? Y esto en sí nos da la respuesta. Que Dios, que nos ha creado a su imagen, da por sentado que vamos a poder leer su libro, su revelación y entenderlo. No hay una forma mágica, no hay una regla mística que tenemos que usar. Dios espera que vamos a leer las palabras y comprenderlas en su sentido más natural, más normal posible. Si Dios quisiera que nosotros leyéramos la Biblia, interpretándolo de manera mística, buscando un significado escondido, difícil de encontrar, nos lo hubiera dicho. Pero no dice nada. O sea, comienza a hablarnos y da por sentado que vamos a comprenderlo, según la lectura normal.
El otro factor, y en esto quiero enfatizar un poquito, hoy, la vez pasada que hablamos, la próxima vez que hablamos de esto, es de que el otro método de ver cómo es de que Dios quiere que entendamos el texto sería ver cómo es que los autores bíblicos interpretan a otros autores bíblicos. ¿Sí? Entonces, si estamos como que, ¿cómo debemos entender Génesis capítulo 1? La mejor manera de contestar esa respuesta a esa pregunta sería, ¿cómo es de que Moisés lo interpreta? O sea, Moisés que escribe Génesis capítulo 1 hace referencia a Génesis 1 muchas veces a lo largo del Pentateuco, en Éxodo, Levítico, Número de... ¿Cómo es de que él lo interpreta? ¿Cómo es que Jesús lo interpreta? ¿Cómo es que los autores del Nuevo Testamento lo interpretan? Porque esto tiene que ser la forma en que nosotros también interpretamos la Escritura. Si el profeta Isaías dice una cosa y Jesús lo interpreta, eso nos da una idea de cómo es que nosotros debemos interpretar la Escritura. Entonces quiero mencionar algunos textos para darles una idea de que la Escritura interpreta la Escritura de manera normal, de manera sencilla, de manera literal. Por ejemplo, si en Isaías 44 Dios nombra a Ciro como la persona que va a decretar que los israelitas puedan regresar a su tierra, en Esdras 1 es Ciro que decreta el regreso. Si Jeremías 29 dice de que los israelitas van a estar en exilio por 70 años, ¿cómo es que Daniel lo entiende? Bueno, en Daniel 9 dice que estaba leyendo Jeremías, dice 70. Hemos estado acá 70, comienzan a pagar las maletas. Porque sabe que 70 significa 70. O sea, no pienso, debe ser un número simbólico que representa un largo lapso de... No, o sea, si dice 70 es porque son 70 años. La semana de creación, ya lo mencioné, Génesis 1. Tenemos 6 días donde Dios crea todo, luego el séptimo día descansa. Y hay gente, esto representa billones de años, o sea, un día representa largo tiempo. Ok, pero en Éxodo 20, cuando el mismo autor, cuando Moisés está en los 10 mandamientos, e incluso es Dios quien dicta los 10 mandamientos, cuando Dios habla de la semana de creación, ¿qué dice? Dice, ustedes van a trabajar 6 días, el séptimo día van a descansar. ¿Por qué? Porque así Dios creó los cielos y la tierra. Si Génesis 1 significa 6 días de millones de años, pobre de ustedes, tienen que trabajar 6 millones de años antes de descansar. O sea, Dios lo interpreta como días literales de 24 horas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos, el Nuevo Testamento que también usa el Antiguo Testamento de esa manera. De que si Zacarías dice que el Mesías va a entrar en Jerusalén cabalgando sobre un asno, ¿cómo es que Jesús entra? Cabalgando sobre el asno. Si Miqueas dice que el Mesías va a nacer en Belén, ¿dónde nace? En Belén. Entonces, tenemos que interpretar la Escritura en su sentido normal, en su sentido literal, porque así es que Dios lo hace. Y quiero mostrarles un último ejemplo de esto en Isaías 44. Isaías 44. Ya lo mencioné un poquito, pero creo que el contexto les va a ayudar a comprender el punto de que nosotros debemos interpretar la Biblia, las profecías, todo lo que hay en su sentido más natural posible. En Isaías 44, Dios dice en el versículo 6, Isaías 44, 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y cómo es de que Dios puede probar, cómo es que Jehová puede probar de que Él es Dios y que los ídolos no lo son? Dice el versículo 7,
¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿No? Entonces Jehová dice, yo puedo probar de que soy Dios, porque yo soy el único ser en el mundo quien tiene la capacidad de declarar el futuro, de determinar el futuro. Los ídolos, dice más tarde en un pasaje muy conocido, son mudos, son ciegos, no saben nada. Y todos los que lo adoran son igual de ciegos y mudos y torpes, ¿no? Y da esa ilustración de que el hombre corta un árbol y luego tiene su tronco allí, y la mitad le echa en el fuego para calentar su carne asada y la otra mitad lo adora. Y dice, qué estupidez, o sea, tú acabas de hacerlo. Entonces, los ídolos, los demonios, los otros dioses y los que los adoran, todos son ciegos, no saben y no pueden predecir el futuro. Mas, sin embargo, Dios lo puede. Y lo dice, o sea, da su predicción en el versículo 28 del mismo capítulo. Entonces, está hablando todo el capítulo de que Jehová es Dios y prueba su divinidad por medio de su capacidad de predecir el futuro y luego da su predicción, da su profecía. Que Dios dice de Ciro, eres mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, eso es Isaías, que está profetizando, o sea, mucho antes de que esto pase. Isaías está profetizando durante el tiempo de la destrucción del norte por Asiria, cientos de años antes de esto, o sea, eso es antes del exilio. Isaías predice que Ciro va a decretar el regreso. Jeremías luego decreta de que van a estar allí 70 años. Y luego, ¿qué pasa? Los israelitas no creen, Nabucodonosor viene y saca a todos los israelitas, los pone en exilio por 70 años. Y después de 70 años, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el nombre del hombre que decreta que pueden regresar a Jerusalén? O sea, Esdras capítulo 1 lo dice. En Esdras capítulo 1, ya regresando del exilio, dice Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías e Isaías, obviamente también. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito a todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entonces, Isaías cientos de años antes dice, mira, el hombre que va a decretar de que Israel puede regresar del exilio a Jerusalén, se va a nombrar Ciro y va a permitirle regresar y edificar el templo. Ahora, si tú vivieras durante el tiempo de Isaías entonces, y escuchas a Isaías decir de que Ciro será el hombre que decreta el regreso del pueblo de Dios. Luego escuchas a Jeremías a decir que vamos a estar allí 70 años. ¿Cómo debías interpretar ese mensaje? Entonces, tal vez un hombre llamado Sireno o Simón, algo parecido, tal vez nos va a decir que de manera espiritual podemos regresar a un Jerusalén espiritual, aunque estemos allí en Babilonia por un lapso aproximadamente de, 70 simbólicamente representa
No, sería absurdo. ¿Y cuál es el problema con eso? O sea, si Dios hubiera decretado, Ciro va a ser la persona que decreta el regreso. Y ustedes van a estar allí 70 años. Y luego Israel va a Babilonia. Y están ahí 80 años. Y un hombre sireno dice, ustedes pueden adorar a su Dios acá en Babilonia, en un templo similar al que tenía en Jerusalén. ¿Qué hubiera pensado, qué debería haber pensado el judío? Jehová no es Dios, porque Jehová reprobó su propia prueba de divinidad. Porque si Jehová no tiene la capacidad de cumplir su palabra, no es Dios, según él. Porque según él, lo que prueba que él es Dios es su capacidad de cumplir la profecía en el sentido normal y literal como la audiencia original lo hubiera interpretado. ¿Quién eres tú, entonces, para interpretar la profecía bíblica de manera mística o simbólica? ¿Quiénes somos nosotros para interpretar la Escritura en una manera simbólica, en una manera no según el sentido normal de las palabras? No es lo que buscamos. Debemos de buscar interpretar la palabra en su sentido normal, literal, exactamente como el autor quiso decir y la audiencia original debería haber entendido el pasaje. Obviamente hay símbolos en la Biblia, muchos símbolos, pero el contexto indica que son símbolos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos de que cuando Jesucristo dice o sea, cuando Pablo dice que Cristo va a regresar como ladrón en la noche, de que Cristo no es un ladrón? Bueno, porque dice cómo. La forma literal de interpretar la frase que Cristo va a regresar como ladrón en la noche es interpretar la palabra como literalmente, de que es una comparación. Entonces, claro que hay símbolos y bestias y dragones en la Escritura, y debemos interpretar los símbolos en la forma normal como entendemos los símbolos. Pero no podemos entender todo de manera simbólica. Debemos buscar el sentido más natural, más literal posible, y esto requiere estudio, requiere trabajo, que a veces somos perezosos y no lo hacemos. Pero por eso empezamos viendo lo precioso que es la Escritura, viendo la riqueza que hay en la Escritura y el poder de la Escritura para transformarnos y cambiarnos a la imagen de Jesucristo, porque eso es que realmente nos estimula, lo que realmente nos anima a estudiarla, ¿no? Si tú no estudias la Escritura, la pregunta mía es si realmente aprecias la imagen de Cristo. O sea, si tú me dices que quieres ser como Jesucristo, pero no estudias la Biblia de manera seria, tengo la pregunta ahí, si en verdad quieres ser como Jesucristo. Porque el único modo, la única manera en que Dios nos transforma en su imagen es por medio del estudio de este libro. Amén. Vamos a orar. Señor, me acuerda del himno, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Tu palabra es un tesoro, es un manjar. Y queremos confesarte, Señor, que muchas veces no la hemos tratado así. La hemos visto de manera muy superficial, no la hemos estudiado con seriedad y confesamos ese pecado. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra día y noche y estudiarla bien, escudriñando y buscando el sentido original que tú quieres transmitirnos.
Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina y nos transforma. Porque eso es lo que deseamos, Señor. Queremos ser como tú. Queremos reflejar tus perfecciones, tu gracia, tu justicia, tu amor, y no el pecado que tantas veces nos caracteriza hoy. Así que damos gracias por tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.